Mis suegros me echaron de la reunión familiar de su casa, sin saber que la hipoteca la pago yo y el próximo mes no habrá dinero. Mi esposa siempre me decía que su familia era especial. Me tomó años darme cuenta de lo que realmente quería decir con eso. Esa noche, en medio de la fiesta más importante del año para mis suegros, me echaron como a un extraño. Me humillaron frente a todos, incluidos amigos, socios y familiares. Pero lo que ellos no sabían era que la casa en la que estaban celebrando su gran evento seguía en pie gracias a mí. Sin mi dinero, sin mis pagos a esa hipoteca, el próximo mes no habría casa, no habría fiestas y, sobre todo, no habría nada para presumir. Todo comenzó cuando conocí a Mariana, mi esposa. Era hermosa, con una seguridad en sí misma que la hacía destacar en cualquier lugar. Desde el inicio, dejó claro que su familia era su prioridad y que esperaba que yo me adaptara a sus costumbres. Al principio no vi el problema. Me invitaban a cenas elegantes, reuniones lujosas donde siempre se hablaba de dinero, viajes y contactos. Mariana nunca mencionó que esperaban que mi papel fuera el de un espectador silencioso, alguien que aportara sin cuestionar. Cuando nos casamos, las cosas fueron cambiando poco a poco. La familia de Mariana tenía problemas económicos serios, pero su orgullo les impedía admitirlo. Mi suegro, un empresario venido a menos, vivía de apariencias. Mi suegra, una mujer con aires de grandeza, gastaba como si el dinero no se acabara. Y Mariana, bueno, ella simplemente hacía lo que le convenía. Las deudas se acumulaban y, sin que ellos lo supieran, Mariana empezó a pedirme dinero para ayudarles. Me decía que eran préstamos pequeños, que cuando las cosas mejoraran, me lo devolverían. Como la amaba, acepté. Lo que nunca imaginé fue que, al final, terminaría pagando la hipoteca de su casa sin que nadie me lo agradeciera. Mariana se encargó de que el dinero fluyera hacia su familia sin que ellos supieran de dónde venía. Para ellos, simplemente milagrosamente siempre había dinero. Llegó la noche de la fiesta anual, un evento en el que mi suegro buscaba impresionar a sus amigos y socios. Todo estaba perfectamente planeado, la decoración, la música, la comida cara. Como siempre, mi presencia era casi invisible. Yo no importaba. Lo que contaba era que Mariana estuviera bien vestida y sonriendo al lado de su familia perfecta. Pero esa noche, algo fue diferente. Uno de los socios de mi suegro hizo un comentario fuera de lugar. Algo sobre cómo últimamente había logrado mantenerse a flote financieramente. Entre risas, insinuaron que alguien debía estarle ayudando. Mi suegro, en su orgullo, lo negó rotundamente. Dijo que siempre había sabido manejar su dinero y que su éxito era gracias a su inteligencia. No pude evitar soltar una leve risa. No quería hacerlo, pero fue instintivo. Y eso fue suficiente para que todo se derrumbara. Mi suegra me lanzó una mirada de desprecio. Mi suegro, visiblemente molesto, se acercó a mí y me preguntó qué me causaba tanta gracia. Intenté esquivar la conversación, pero él insistió. En un tono más alto, preguntó frente a todos si tenía algo que decir. Todos los ojos estaban sobre mí. Respiré hondo y respondí con calma. Simplemente me sorprende cómo algunas personas pueden engañarse a sí mismas por tanto tiempo. El silencio fue sepulcral. Mi suegro se puso rojo de la furia. Mi suegra se llevó una mano al pecho, como si hubiera escuchado la peor blasfemia. Mariana, simplemente bajó la mirada. Mi suegro no tardó en reaccionar. Gritó que yo no tenía derecho a faltarle el respeto en su propia casa, que siempre me había tolerado por amor a su hija, pero que no iba a permitir que lo humillara de esa forma. «Lárgate», espetó con rabia. «No quiero verte nunca más aquí». Esperé. Miré a Mariana, esperando que dijera algo. Que me defendiera. Que, al menos, pidiera que me quedara. Pero no lo hizo. Ni siquiera levantó la vista. «Mariana», dije en un susurro. Ella siguió callada. Y eso me dolió más que cualquier insulto. Así que, con una última mirada a todos esos rostros hipócritas, me di la vuelta y me fui. Dejé atrás la fiesta, las risas falsas, la arrogancia. Pero lo que ellos no sabían era que la verdadera humillación aún estaba por llegar. Porque sin mi dinero, sin mi apoyo,
el próximo mes no habría casa. Y entonces, veríamos quién se reía al final. Salí de aquella casa con una calma que no reflejaba en absoluto la tormenta de pensamientos que pasaban por mi mente. Mientras caminaba hacia mi auto, sentía la rabia acumulándose en mi pecho, pero también una sensación extrañamente liberadora. No había marcha atrás. Por años me había hecho pequeño para encajar en un entorno que nunca me aceptó. Me había esforzado por ganarme su respeto, había financiado su estilo de vida, había soportado sus humillaciones en silencio. Pero aquella noche, mientras cerraba la puerta de mi auto y encendía el motor, me di cuenta de algo: no les debía nada. Y ellos, en cambio, lo debían todo. Conduje sin rumbo fijo por un rato, intentando ordenar mis ideas. Sabía que el siguiente paso era claro: dejar de pagar esa hipoteca. Esa casa, la misma desde donde me echaron, dependía completamente de mi dinero. Había firmado como garante porque mi suegro ya no tenía crédito y sin mí habría perdido la propiedad hace años. Durante mucho tiempo lo vi como una inversión en mi matrimonio, en mi familia. Pero ahora solo era un símbolo de mi ingenuidad. La primera acción fue llamar al banco a la mañana siguiente. Con voz firme, solicité detener los pagos automáticos de la hipoteca y pedí que cualquier comunicación futura respecto al inmueble fuera dirigida directamente a los dueños oficiales, mis suegros. La persona al otro lado de la línea pareció sorprendida, pero aceptó mi solicitud sin hacer demasiadas preguntas. Me sentí como si me quitara un peso de encima, un peso que había estado cargando durante años. Desde el momento en que decidí no seguir más, un alivio inexplicable comenzó a calarme los huesos. La sensación de ya no tener que responder por algo que no era mi responsabilidad era liberadora. Y sabía que, aunque todavía no lo comprendieran, estaba tomando las riendas de mi vida por fin. Los días siguientes fueron extraños. La familia de Mariana, por supuesto, estaba encantada de que finalmente la hubiera dejado. Mis suegros no podían ocultar su felicidad, y hasta se permitían bromear sobre lo mucho que necesitaban que yo tomara una decisión como esa. Claro, para ellos todo era un alivio. Mariana estaba sola y lo aceptaban con una sonrisa, pensando que yo había sido el único culpable del fracaso de ese matrimonio. Todos ellos disfrutaban de ver la situación como una victoria para su hija, sin imaginar que ahora, en su mundo de falsas apariencias, se avecinaba una tormenta. Poco sabían ellos que, mientras celebraban mi partida, el precio de su comodidad empezaría a volverse insoportable. Un par de meses pasaron, y durante todo ese tiempo ni una sola llamada ni mensaje de apoyo de su parte. Mariana estaba ocupada con sus propios asuntos, y la familia ni se molestaba en preguntar. Nadie sabía lo que había sucedido realmente tras las paredes de esa casa. Nadie sabía que fui yo quien pagó mes a mes cada cuota de la hipoteca, que fui yo quien mantuvo el techo de esa casa sobre sus cabezas, mientras ellos se dedicaban a mantener la fachada. Pero las cuentas, tarde o temprano, siempre salen a la luz. Y esa luz comenzó a brillar cuando el banco empezó a llamar. Primero fue una llamada amistosa, casi como una advertencia. Pero luego, las llamadas se hicieron más insistentes. Y después, más serias. Finalmente, una carta llegó a nombre de mis suegros, informándoles que los pagos de la hipoteca habían dejado de llegar. No pasaron muchos días para que esa carta cayera en manos de mis suegros, quienes, por supuesto, no entendían qué estaba pasando. Durante todos esos años, habían vivido sin tener ni la más mínima idea de que no eran ellos quienes pagaban la casa. Al principio pensaron que se trataba de un error, pero cuando las cartas llegaron una tras otra, comenzaron a comprender que había algo mucho más profundo detrás de todo. Mis suegros, como era de esperarse, no se tomaron la noticia con calma. Llamaron a Mariana, quienes en ese momento estaba en plena crisis tratando de recomponer su vida. Desde que me fui, había intentado mantener su imagen intacta, pero ahora, ese perfecto castillo de naipes comenzaba a desmoronarse. Cuando les confirmó lo que ya sospechaban, la verdad se desplomó sobre todos como un pesado peso. Ellos nunca imaginaron que durante todos esos años, yo fui el que les pagaba la casa. Nunca imaginaron que su vida cómoda era producto de mi esfuerzo. Y cuando la realidad los golpeó, no fue otra que Mariana quien se dio cuenta de la magnitud del error que había cometido.
Entonces, ese mismo día, comenzó a sonar mi teléfono de manera imparable. Ignoré las primeras llamadas. No quería hablar con ella. No estaba listo para escuchar sus excusas. Pero, a medida que las llamadas seguían llegando, algo dentro de mí me hizo decidir responder. Al ver su nombre en la pantalla, una oleada de emociones me invadió, pero aún así apreté los dientes y descolgué. «¿Estás loco?», fue lo primero que dijo, su voz llena de indignación. No lo entendía, ni siquiera estaba dispuesta a escucharme. Había aprendido a reaccionar de esa forma con los demás, con la típica actitud de quien se siente por encima de todo, especialmente cuando se encontraba en el centro de atención de su familia. «No, Camila, solo estoy dejando de ser el idiota que ustedes usaban como cajero automático», respondí, el tono de mi voz firme pero sin el rencor que antes solía marcar mis palabras. Ya no me importaba discutir, no me importaba lo que pensara, solo quería que comprendiera lo que había hecho. «Esa es la casa de mis padres», exclamó, como si eso fuera suficiente para que todo volviera a la normalidad, como si simplemente por el hecho de que ese fuera el hogar de sus padres, yo tuviera que seguir pagando para que su vida fuera perfecta. Que ellos empiecen a pagarla entonces. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sabía que estaba tratando de encontrar un argumento para hacerme cambiar de opinión, pero esta vez no había marcha atrás. «Sabes que no pueden», dijo finalmente, su tono ahora más contenido. «Papá no tiene trabajo estable y mamá apenas cubre los gastos básicos. Si dejas de pagar, perderán la casa. No es mi problema, Camila. ¿Recuerdas cuando tu madre me dijo que no encajaba en la familia? Bueno, ahora tampoco encajo en sus problemas financieros». Colgué antes de que pudiera responder. Me esperaba una avalancha de dramas, pero ya no me importaba. Era tiempo de devolver cada una de las humillaciones que me hicieron pasar, y esta era solo la primera jugada de muchas. Al día siguiente, mis suegros me llamaron incontables veces. También lo hicieron sus hermanos, sus primos e incluso algunos amigos en común. La narrativa había cambiado por completo, ya no era el hombre indigno de estar en su familia, ahora era insensible y desalmado por dejarle sin casa. Respondía a algunos mensajes con una frialdad que ni siquiera sabía que tenía dentro de mí. No me necesitan en su familia, así que no deberían necesitar mi dinero. Las amenazas empezaron después. Que me demandarían, que me harían quedar como un miserable ante todos, que hablarían con mi jefe para hacerme quedar mal. Me reí. Ellos no sabían que yo había estado preparándome para esto. Tenía copias de todos los pagos que hice a su favor, los correos, los recibos bancarios y hasta algunos mensajes de texto donde me agradecían por salvarlos en su momento. Ellos me debían mucho más de lo que imaginaban y ahora lo iban a pagar. La venganza no siempre tiene que ser ruidosa o violenta. A veces, es solo cuestión de retirar el apoyo que nunca valoraron y ver cómo se derrumba su mundo. Y yo estaba listo para disfrutar del espectáculo. Los días siguientes fueron una avalancha de mensajes, llamadas y visitas inesperadas. Ignoré la mayoría, pero una tarde, cuando regresé del trabajo, encontré a mi suegro esperándome frente a mi edificio. Tenía los brazos cruzados, el ceño fruncido y la misma actitud soberbia que siempre lo había caracterizado. «Tenemos que hablar», exigió en cuanto me vio. Le sostuve la mirada. Ya no me intimidaba como antes. Si algo había aprendido en estos días era que su autoridad sobre mí había sido una ilusión. Sin decir nada, saqué las llaves de mi bolsillo y abrí la puerta del edificio. «No tengo nada que decirte», respondí con frialdad. «Eres un malagradecido. Mi hija te dio años de su vida y así le pagas. Tu hija me engañó. Y tú y tu esposa me echaron de una casa que yo pagaba. Así que dime, ¿quién le debe algo a quién?». Su expresión se endureció. Se notaba que no esperaba que le hablara de esa forma. Por años me había hecho sentir como si estuviera en deuda con su familia, pero ahora la situación era completamente diferente. Y lo sabía. «Si dejas de pagar la hipoteca, perderemos la casa», reconoció al fin, con la voz cargada de frustración. «No es mi problema», dije sin piedad. «Tienes que entender». «No, ustedes tienen que entender que ya no pueden usarme.
No me importa lo que pase con esa casa. No me importa si la pierden. No me importa ustedes. Abrí la puerta y entré sin darle oportunidad de seguir hablando. Sentía su mirada en mi espalda, llena de odio y desesperación. Pero ya no me afectaba. Los días siguientes fueron aún más caóticos. Camila apareció en mi oficina intentando hacerme cambiar de opinión con llantos y ruegos. Luego vinieron los mensajes de sus hermanos, algunos intentando persuadirme con falsas muestras de afecto y otros con amenazas directas. Pero yo me mantenía firme. El pago de la hipoteca estaba oficialmente cancelado. 3 semanas después, recibí un mensaje de un viejo conocido del banco. Me dijo que la familia de Camila había intentado renegociar la deuda, pero no calificaban para un nuevo préstamo. La casa estaba en proceso de embargo. Esa noche, mientras me servía un whisky, recostado en mi sofá, sonreí por primera vez en mucho tiempo. Mi venganza apenas comenzaba. El día en que el embargo de la casa de mis suegros se hizo oficial, el caos explotó por completo. Recibí llamadas incesantes de números desconocidos, mensajes llenos de insultos y hasta una visita inesperada de Camila. Se apareció en mi oficina con los ojos hinchados de llorar y una expresión entre la desesperación y la furia contenida. «Eres un miserable. ¿Cómo pudiste hacernos esto?», espetó apenas entró sin ser anunciada, ignorando a mi secretaria. «Te pediría que te calmes, pero creo que ya no tienes vergüenza», contesté con frialdad, levantándome lentamente de mi asiento. «Es la casa de mis padres. La van a perder por tu culpa». «No, la van a perder porque nunca se preocuparon en pagarla. Yo lo hice por años, pero eso ya se acabó». Camila apretó los puños. Parecía querer golpearme, pero se contuvo. «Si querías vengarte de mí, ya lo lograste. Ahora, por favor, ayuda a mis padres. Ellos no tienen a dónde ir». Me crucé de brazos y la observé en silencio por unos segundos. Era irónico escuchar su súplica después de cómo me había tratado. Ella había destruido nuestro matrimonio, se había burlado de mí, y ahora me pedía que rescatara a su familia del desastre que ellos mismos habían provocado. No. Su rostro se torció en una expresión de incredulidad. ¿Qué? Dije que no. No pienso mover un solo dedo por ellos. Y tú tampoco deberías estar aquí. Esta conversación se acabó. Camila me miró con odio. Durante años, yo había sido el hombre comprensivo, el que siempre cedía, el que se sacrificaba por ella y su familia. Pero ese hombre ya no existía. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió dando un portazo. La noticia del embargo se esparció rápidamente entre conocidos y familiares. Algunas personas me criticaban, pero otras me felicitaban por finalmente hacer valer mis derechos. La caída de mis suegros era un espectáculo público y, para mi sorpresa, muchos parecían disfrutarlo. Días después, pasé frente a la casa y vi el letrero de propiedad embargada en la entrada. Me quedé observando por un momento, recordando todas las veces que me habían menospreciado en ese mismo lugar. Ahora, todo lo que creían suyo se desmoronaba, y yo no podía sentir otra cosa más que satisfacción. Pero sabía que esto aún no había terminado. El embargo de la casa de mis suegros no solo fue un golpe emocional para ellos, sino que también fue el principio de su caída social. Durante años, se habían pavoneado frente a sus amigos, presumiendo una estabilidad y un estatus que, en realidad, dependía de mí. Ahora, sin un techo sobre sus cabezas y sin dinero para mantenerse, comenzaron a enfrentar la realidad que habían ignorado por tanto tiempo. Las noticias volaban rápido. Un excompañero de trabajo de Camila me envió un mensaje para contarme que ella había ido a su oficina, desesperada, buscando ayuda económica. Le contó que su familia estaba a punto de quedarse en la calle y que nadie quería prestarles dinero. Me preguntó si lo que decía era cierto, y cuando le confirmé que sí, su respuesta fue simple: se lo merecen. Días después, mientras salía de una reunión, me encontré con el hermano de Camila, Marco. Se notaba que estaba esperando por mí. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. Me crucé de brazos y esperé a que continuara. Sabía exactamente a qué venía. «Lo que hiciste con la casa fue cruel. Mis padres están desesperados.
no tienen dónde vivir. No es mi problema, respondí con frialdad. Marco resopló con frustración. Mira, sé que mi hermana se equivocó, pero esto nos afecta a todos. No tienes que castigarnos a todos por lo que ella hizo. Interesante que lo digas ahora. Cuando me echaron de la casa sin siquiera dejarme recoger mis cosas, no parecía importarte que yo me quedara sin un techo. Eso fue distinto. Estábamos molestos. Me reí, sin poder evitarlo. Claro, ustedes pueden estar molestos y tratarme como basura, pero cuando les toca sufrir las consecuencias de sus acciones, entonces soy yo el cruel. Marco apretó los puños. No le gustaba lo que escuchaba, pero no podía refutarlo. Solo te estoy pidiendo que los ayudes un poco. Tal vez podrías pagarles un alquiler por unos meses. ¿Te sobra el dinero? No. Su expresión cambió. Sus ojos ardían de enojo. Eres un miserable. Di un paso hacia él y lo miré fijamente. Soy alguien que aprendió a no dejarse usar. Y tú y tu familia pueden aprender a vivir con eso. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y me alejé. Supe que me quedé con la última palabra cuando no intentó detenerme. La caída de la familia de Camila fue rápida y despiadada. Con la casa embargada y sin nadie dispuesto a ayudarlos, tuvieron que enfrentar la realidad que siempre habían negado: sin mí, no eran nada. Me enteré de que se mudaron a un pequeño apartamento que Marco pudo alquilar con lo que le quedaba de sus ahorros. Su madre, acostumbrada a una vida de lujos, no tardó en enfermarse del estrés. Su padre, que siempre se jactó de no necesitar a nadie, tuvo que salir a buscar empleo a su edad avanzada, recibiendo humillación tras humillación. Y Camila, ella se hundió en su propia miseria. Un día, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Era Camila. Me rogaba que nos viéramos. Sentía curiosidad por lo que tenía que decir, así que accedí. Nos encontramos en una cafetería. Cuando llegó, me costó reconocerla. Su rostro, antes impecable, mostraba signos de fatiga y desesperación. Se sentó frente a mí sin decir nada por un momento. Luego, con la voz rota, soltó: Lo arruinaste todo. La miré sin parpadear. No. Ustedes lo arruinaron. Yo solo dejé de cargar con su peso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Éramos felices, podríamos haberlo sido. Fuimos felices hasta que decidiste que no era suficiente para ti. Ella bajó la mirada. Sabía que no había forma de justificar sus acciones. Finalmente, tomó aire y dijo lo que realmente la había llevado allí. Ayúdanos. No tenemos nada. Mi madre está enferma, mi padre no consigue trabajo. Marco está al borde de la bancarrota. Yo estoy perdida. No. La frialdad de mi respuesta la golpeó como una bofetada. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿De verdad me odias tanto? Me incliné hacia ella, sosteniéndole la mirada. No es cuestión de odio, Camila. Es justicia. Es la consecuencia de sus actos. Cuando me echaron sin mirar atrás, nunca imaginaron que el mundo no giraba a su favor. Ahora lo saben. Ella dejó escapar un sollozo, pero yo no sentía lástima. Me levanté y dejé dinero para mi café en la mesa. Te deseo suerte, le dije antes de marcharme. No volteé atrás. No había necesidad. Con el tiempo, la familia de Camila desapareció del círculo social que tanto adoraban. Nadie los extrañó. Nadie los ayudó. Y yo, por primera vez en años, respiré en paz. Me reconstruí desde las cenizas de la traición y ahora era más fuerte que nunca. Sin ellos. Sin cargas. Libre. Y no cambiaría eso por nada en el mundo.